El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amigos, las noticias para la Iglesia del Señor Jesucristo en Colombia hoy, como muchos ya sabemos, no son tan buenas. Estamos lamentando la muerte de esta familia pastoral y sus hijos, aunque hay uno que todavía al parecer está herido y con vida, en Aguachica, Cesar, en la parte norte de la región colombiana. Quiero invitarles para que hagamos una oración por ellos, especialmente por su familia, por su congregación local, que podríamos decir ha quedado huérfana en el sentido de que ya no tienen sus pastores con ellos. Y sin duda alguna todos ellos necesitan el consuelo del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, hay muchas cosas que nosotros no podemos entender. Pero queremos darte gracias, Señor, por la vida de este ministerio, que luego de la reunión de escuela dominical, entregó su vida de una manera absurda que no podemos entender, pero que nos lleva a la reflexión de que en cualquier momento, cualquiera de nosotros también puede pasar por un trance fatal. Pero oramos, Señor, por el joven que está herido, para que hagas en él tu perfecta voluntad. Y especialmente por los familiares del pastor, de la pastora y de la congregación, que sin duda alguna, como la nación entera y muchos países en América y quizá en Europa, estamos lamentando. Gracias, Señor, porque tú obras siempre tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y es nuestro deber aceptar todo lo que tú permites que ocurra, porque sabemos que todo lo que pasa en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos y de tu iglesia está obrando para bien. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a todos al estudio bíblico de hoy y decirles que todos son bienvenidos. El tema que quiero compartir con ustedes hoy lo he llamado el espíritu de adoración. Y es obvio que lo baso en la conversación del Señor Jesucristo en Samaria con aquella mujer samaritana que dio de beber al Señor y que se extrañó de que un judío le pidiese de beber a ella, pues judíos en ese tiempo y samaritanos no se trataban entre sí. Y dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 4, versículo 20 en adelante, lo siguiente. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. Una realidad bíblica, amados, y que tú y yo ya hemos visto en muchos temas, es que uno siempre se asemejará a lo que adora. Y por supuesto que como Dios es espíritu, tú y yo entendemos plenamente que solamente podemos adorarlo, conocerlo, entenderlo desde nuestro espíritu. Y no solamente lo hacemos en nuestro espíritu, sino que la Escritura añade que también hay que hacerlo en verdad. Esto me implica que, y nos dice el texto, que existen entonces únicamente dos clases de adoradores. El falso adorador, que adora en carne y no en espíritu, y los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Usted se preguntará, ¿pero qué significa adorar en carne? Y es sencillamente, amado, lo que multitud de religiosos hacen hoy, adorando por medio de ídolos o imágenes, que el que adora al Señor en espíritu y en verdad, por supuesto, no necesita. Pues tú y yo, en nuestro espíritu, para adorar y tener comunión con nuestro Dios creador, no necesitamos para nada de ningún mediador físico o humano. El que adora en espíritu, adora en Cristo. Porque Cristo, como tú y yo sabemos también, es su única verdad. En los tiempos de Jesús, los samaritanos adoraban en el monte Abarim, en Samaria, en tanto que los judíos adoraban en el templo de Jerusalén. Allí los judíos adoraban por medio de ofrendas, de abluciones, de sacrificios, que como tú y yo sabemos, cuando vino Cristo, puso fin absoluto a ese tipo de adoración, en razón de que Él es el único sacrificio, la única ofrenda que satisfizo por completo el corazón del Padre. Así entonces, amados, es que Cristo puso fin a todo ese sinnúmero de sacrificios, de sombras, de tipos que encontramos en el Antiguo Testamento, de abluciones y de todo lo que señalaba al Hijo de Dios como el Cordero que verdaderamente sería inmolado para quitar el pecado, no de los judíos ni de los gentiles, sino de todo el mundo. Es por esto que Jesús le dijo a la samaritana: mujer, ni en este monte, que es el de los samaritanos, ni en Jerusalén de los judíos, adoraréis al Padre. Y dejó una enseñanza que es sumamente importante, amados, y es que le dijo que el Padre busca adoradores, que le adoren no en un monte o en otro, no en Samaria o en Jerusalén, sino que le adoren en espíritu y en verdad. Así que la adoración no es un monte, ni es el templo judío que había en Jerusalén, sino que la verdadera adoración es en espíritu y no en lugar físico alguno en especial. Antes de que Cristo viniera a la tierra, los adoradores del Antiguo Testamento lo hacían por medio de un sacerdote heredado de Moisés, del orden mosaico, por decirlo de otra manera. La comunión de ellos con Dios y el perdón de sus pecados siempre estuvo relacionada con el sacrificio de animales, y eso tú y yo lo sabemos perfectamente. Pero cuando vino Cristo, cesó todo ese sistema de adoración, de sacrificios por los pecados y de sangre derramada,
Y Cristo mismo derramó su propia sangre para hacer la propiciación no solamente de los pecados judíos o de los samaritanos, sino por los de todo el mundo, abriendo un camino al lugar santísimo de Dios. Esto lo único que significa, amados, es que en Cristo tú y yo tenemos entrada libre para adorar al Padre y no necesitamos para nada de mediadores y por supuesto mucho menos de imágenes y de cuadros que hagan símbolo de lo divino, cuando sabemos que en los mismos mandamientos de la ley de Moisés eso es algo absolutamente prohibido. Así que, amados, después de la cruz todos hemos sido llamados a actuar como sacerdotes espirituales de Dios, y eso es sumamente importante que lo entendamos. Dice en Apocalipsis 1:6 que nos hizo reyes, pero también nos hizo sacerdotes. Y Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, nos dice lo siguiente: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí podemos concluir que hay una casa espiritual de Dios y que es una casa compuesta por sacerdotes santos. ¿Y qué puede ofrecer un sacerdote santo al Creador del universo? Dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Cristo, por supuesto, tú y yo lo sabemos, es el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento y el fin de ellos. Cristo es el cumplimiento del holocausto, de las ofrendas de paz y de todo tipo de ofrenda por el pecado que se hacía rutinariamente, primero en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo construido por Salomón y reedificado luego de ser destruido en varias ocasiones. Lo que quiero que tú y yo entendamos, amados, entonces, es que el que está en Cristo ya no puede ofrecer más sacrificios, ni precisa de ofrecer ningún sacrificio. Porque al hacerlo, estaría invalidando el sacrificio hecho por Cristo una sola vez y para siempre por los pecados de toda la humanidad. De aquí podemos deducir que los sacrificios en gracia no son rituales físicos, sino obviamente sacrificios espirituales. Sacrificios que tú y yo somos llamados por Dios a ofrecer en espíritu y en verdad. Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 20, lo siguiente. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Noten bien, hermano. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados, aquí hay dos cosas que Dios compró por precio, y son tu espíritu y tu cuerpo. Claro, mi espíritu y mi cuerpo. Y por eso dice que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que ya no nos pertenecen, sino que ellos son de Dios. Qué interesante llegar a entender que nuestro cuerpo es de Dios, que nuestro espíritu es de Dios, que nuestra alma, nuestro yo, está crucificado y que ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Así que cuando nosotros nos reunimos en un lugar específico, llámese salón, congregación, comunidad cristiana, somos llamados a traer a la reunión, o venimos a la reunión para hacer una reunión de sacerdotes santos. Y allí nos presentamos cada uno con nuestro espíritu y nuestro cuerpo, con el fin de glorificar a Dios. En cuanto al cuerpo, miremos lo que dice la Escritura de cómo debemos traerlo en ese tipo de reunión. Gloria al Señor. Dice Romanos 12, el versículo 1, lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí entonces tú y yo aprendemos a entender la importancia del cuerpo nuestro en la adoración a aquel que nos compró, puesto que le pertenecemos tanto en cuerpo como alma y espíritu. Pero el cuerpo de un sacerdote santo debe ser presentado en sacrificio vivo. Lo contrario sería presentarnos a la reunión con un cuerpo muerto. Pero tampoco podemos presentar ese cuerpo manchado, ni mucho menos desagradable, como dice el texto, porque el sacrificio que vamos a presentar con nuestro cuerpo es vivo, es santo y es agradable a Dios, y eso implica muchas cosas a la hora de venir a adorar al Señor. Pero también notemos que se nos dice que el culto que presenta tu cuerpo es un culto racional. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que el culto se hace es con la mente. Y cuando hablamos de mente hablamos de inteligencia. Y el culto de los sacerdotes santos no es un culto de carne, sino un culto hecho con la mente, y es un culto inteligente. Y es presentado entonces con una mente puesta de manera absoluta en el Espíritu. Pues todos los que tributamos este culto tenemos la mente de Cristo. ¡Qué cosa maravillosa! Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto nos enseña que en la reunión de los sacerdotes espirituales no puede haber ningún tipo de sacrificio con la carne. Y eso porque Pablo en Filipenses capítulo 3, el versículo 3, también nos dice lo siguiente. Filipenses 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión. Nota bien, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto aquí, amados, es culto en espíritu y en verdad, hecho con un cuerpo limpio de iniquidad y de maldad, y con la mente de Cristo, la cual nos ha sido dada en nuestro espíritu. Eso implica que aquí ni los sacrificios, ni los ritos, ni la carne tienen cabida a la hora de adorar al Dios vivo, a quien le pertenecemos. En gracia seguimos es al Cristo resucitado, y estamos fuera de cualquier religión, de cualquier práctica humana que pretenda adorar a Dios en la carne. En gracia todo es espiritual. En religión
Todo simplemente es un ritual que se repite y se repite vez tras vez. Pero una vez que tú ya tienes tu cuerpo vivo y el culto racional para presentarte delante del Señor, ¿qué debes hacer? Debes ofrecer a Dios, como dice Hebreos capítulo 13, el versículo 15. Dice la palabra: así que ofrezcamos siempre, o sea, esto es para siempre, a Dios por medio de Él, es decir, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y cuál es el sacrificio de alabanza? Es el fruto de labios que confiesa su nombre, como ya leímos. Lo que implica que tus labios y los míos son el micrófono de la alabanza, el micrófono de la adoración verdadera. Mire usted que en Isaías capítulo 12, en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor, Isaías 12, versículo 3 al 6. Dice, léelo conmigo: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Y diréis aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Y el 6 termina diciendo: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. De ahí habrían muchos temas para trazar. Pero notemos bien, amados, que el pozo de la alabanza es tu corazón. Pues la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto hablaría de la cantidad de entendimiento y de luz que tú y yo tenemos acerca del Dios viviente. Porque cuando conocemos al Señor, de ese pozo sacamos gozo y lo expresamos delante de Jehová. Sacamos gozo para celebrar a nuestro Dios viviente. ¿Y cómo van saliendo esas aguas que tipifican la palabra del pozo de tu corazón? Van saliendo como fruto de labios. El fruto de labios es un sacrificio de alabanza. El fruto de labios es una confesión, es una declaración y es una celebración gozosa. Por eso fue que el profeta Isaías dice: sacad con gozo. Es confesar esa verdad que hay en ti y hay en mí. Es declarar esa revelación que tú y yo hoy tenemos. Sin embargo, quizá hagamos la pregunta: ¿pero qué es una alabanza? Y sencillamente, por lo que hemos leído, es el reconocimiento de todas las virtudes de Dios y de Cristo. Lo que implica que tú y yo no podemos venir a presentar un culto racional de sacerdotes santos sin decir simplemente alabo, 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 como una cosa religiosa, porque eso no es alabanza. Tú y yo tenemos que alabar a Dios por algo, y ese algo es lo que Él es y lo que nosotros entendemos y conocemos que Él es. Alabar lo que Él es proclamarlo con nuestros labios, haciendo énfasis en todas sus virtudes, en toda su grandeza, en todo lo que la palabra de Dios nos revela que Él ha hecho por ti y por mí.
¿Cuánta de nuestra alabanza muchas veces no pasa de santo, santo, aleluya, aleluya, Abba Padre, te alabo, alabanza? No más. Pero amados, eso en realidad no dice nada y es un lenguaje vacío. ¿Te has preguntado alguna vez por qué usted dice Abba Padre o por qué dice alabanza? David, en el Salmo 150, en el versículo 2, veamos lo que dice. Salmo 150, versículo 2. Dice: alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y debemos entonces saber por qué es que alabamos al Señor. Debemos presentar una razón, una virtud, un fruto de labios que confiesen algo de su majestad y por supuesto la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 19, el versículo 6, leemos lo siguiente. Dice: y oí como una voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y reinar es una proeza de nuestro amado Dios. Nos cuesta, hermanos, con lo que está pasando en nuestro país en estos días, aceptar la perfecta voluntad de Dios en un vil asesinato como el que fue cometido con estos amados pastores, con esta familia preciosa. Sin embargo, amados, cuando uno practica el culto racional, trae a nuestra mente de inmediato la realidad de que Dios es soberano, de que ellos están con Cristo en una posición, por supuesto, mejor que la nuestra ahora. Pero hablar de las proezas de la crucifixión de Cristo trae una virtud, un atributo, porque de lo contrario nuestra alabanza sería hueca y sin sentido. Y esto, amado, porque hoy tenemos que entender definitivamente que la adoración y la alabanza es el idioma del reino de Dios. David dijo en el Salmo 34:1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto, amados, porque la alabanza reconoce todas las virtudes del Dios que nos compró a precio de sangre y a quien le pertenecemos. Y la alabanza, por supuesto, es más importante que la queja, la crítica, que muchas veces inconscientemente podemos hacer de la voluntad de Dios, que opera sin que la comprendamos lo suficientemente bien. Muchos dicen que vienen al culto racional y dicen: Abba Padre, Santo, Santo. Pero al salir de ese culto supuestamente racional, ¿qué hacen? Comienzan a quejarse, comienzan a murmurar de el hermano tal, de lo que el pastor dijo o no dijo, de que la reunión no estuvo como ellos querían, etcétera, etcétera. Porque el fin del murmurador siempre será criticar las virtudes de otro. Voy a tratar de que me entiendan. Veamos Efesios, capítulo 5. Alabado sea Dios. Efesios 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y mira el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos
y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y mira el 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, una iglesia llena del Espíritu habla con salmos, habla con himnos, canta alabando al Señor en sus corazones, no durante la hora y media del culto, sino siempre. Ahí dice siempre, porque de la abundante alabanza del corazón es que habla y canta nuestra boca. Así que el Señor nos está llamando hoy a través del Espíritu Santo a sacar con gozo de nuestro corazón las virtudes de Jesucristo y agradecerle no solo por lo bueno que estamos viviendo, sino especialmente por lo malo que muchas veces Dios permite que vivamos, o por lo malo que esa congregación hermosa está viviendo en esta hora, como es la muerte de sus amados pastores. Usted dirá, es casi imposible darle gracias a Dios por eso, pero ese es el deseo de Dios para el verdadero adorador. Porque muchas de las cosas que Dios permite, negativas, que ocurren en la iglesia y en nuestras propias vidas, Dios las permite simplemente para probar nuestra verdadera condición de adoradores. ¿Estás sufriendo? Adora. ¿Estás pasando una crisis económica? Adora. ¿Tienes problemas y dificultades con tus hijos, tu trabajo? Adora. Tu cuerpo se está deteriorando por alguna enfermedad que la vejez trae a nuestro cuerpo, o por el mundo donde vivimos, donde hay tantas cosas y tantos virus y tantas enfermedades que proliferan hoy sobre la tierra. Adora y alaba. Sea lo que sea, amado, en esta hora por la que tú y yo estamos pasando, debemos adorar. Debemos darle gracias siempre al Señor y debemos cantarle salmos, himnos de adoración y confesar con nuestra boca su grandeza. Sabemos, amados, que la muerte física no es el final, sino el comienzo de todo. Y yo siento en mi espíritu, a pesar de que les confieso que he llorado por lo que pasó, que le doy gracias al Señor, porque ellos simplemente nos tomaron ventaja y ya están disfrutando de la dicha de estar presentes al Señor, como nos enseña la palabra. Este no es tiempo, hermanos, de quejarnos. No es tiempo de murmurar y de hacer, sacar conclusiones en nuestra mente de por qué o cómo o qué pasó. Es tiempo, amado, de darle gracias a nuestro Dios por todo lo que Él permite en tu vida y en mi vida. Yo actualmente paso por un problema sumamente difícil de salud, del cual no les quiero hablar. Pero es allí donde mi condición de adorador va a ser vista. Es allí donde yo puedo decirle al Señor, gracias, Padre, porque pese a todas las circunstancias y a todo lo que tú permites, tú tienes el control. Y mi vida no es mía, es tuya, te pertenece, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y porque tú, en tu misericordia y tu amor, me has hecho sentar juntamente con tu Hijo a tu diestra. Y desde allí, tú y yo, por supuesto, somos más que vencedores sobre cualquier adversidad que ocurra en otros o que venga a nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios,
es indudable que hay muchas cosas que no podemos comprender, pero que tú como soberano Dios permites y conoces y haces. Así que queremos hoy darte gracias, Señor. Gracias por lo que ha pasado en Aguachica Cesar. Quizás un llamado para los ministerios. No sabemos qué estás haciendo tú allí, mi Señor, en los corazones de esa congregación y de ese pueblo donde ha ocurrido esta desgracia. Señor, muchas gracias porque muchas veces tú permites que venga la escasez, la enfermedad, la necesidad a nuestra vida, con el propósito de probar el fruto de labios, que es lo que sale de nuestra boca, Señor. Y si en alguna ocasión te hemos fallado y quizá hemos renegado, hemos malentendido tu obrar en nuestras vidas y en las de otros, te pedimos perdón. Y hoy tú nos has hecho ver que es que tú nos compraste a precio de sangre. Compraste nuestro cuerpo, compraste nuestra alma, compraste nuestro espíritu y te pertenecemos de manera absoluta. Y entendemos que tú tienes potestad sobre cada vaso que tú has perfeccionado para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video. No te olvides de, si puedes, compártenos con tus amigos, hermanos, pastores. No olvides que tenemos un grupo de estudio en este WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, en donde tú puedes suscribirte y en donde podemos interactuar y orar los unos por los otros. Y lo más importante, compartir los videos y compartir lo escrito de cada uno de estos materiales para que tú puedas multiplicarlos también. Damos así gracias al Señor entonces por lo que ha pasado en Colombia, y damos al Señor gracias porque hasta aquí Él nos ha guardado, hasta aquí Él nos ha ayudado siempre, y lo más importante, hasta aquí nos ha amado con amor eterno, porque la Escritura afirma que su misericordia jamás tiene fin. Así que muchas gracias por tu atención y hasta la próxima. Bendiciones para todos.